esta no tiene mucho chiste, pero bueno, hagámosla. La derivada con respecto a W. Entonces aquí tengo la f de W. Podría pensarse en las otras. F de W, que es la parcial con respecto a W de la función X más Y más Z sobre W. Observa que pues en el numerador no hay W, así que eso lo puedes considerar constante. Y entonces podríamos reescribir esto así, mira. Podríamos reescribirlo como la parcial con respecto a W de X más Y más Z. Y uso aquí una propiedad de los exponentes para escribir nuestro W como W a la menos 1. A ver, déjame que se refresque y vas a ver. Lo escribo así. Y como la variable es W, pues entonces las otras las mantengo constantes. Y esto va a quedar como... o sea, X más Y más Z, pues eso es constante, ¿no? Solamente derivo W a la menos 1. Y esto pues me lleva a menos, ¿verdad? Bueno, lo voy a escribir así. La X más Y más Z. Y luego viene el menos 1 por W a la menos 2. Y terminamos escribiendo la F de W como F de W, claro, no la F de W, la parcial con respecto a W de X, Y, de Z, W. Eso, acuérdate que también es una función de las 4 variables porque la F lo era. Así que finalmente la reescribimos así. Más Z sobre W cuadrada. Y ya obtengo la derivada parcial. Bien, vamos a pasar a las derivadas de orden parcial superior. Y bueno, empezaremos con las de orden 2. Solo que aquí, bueno, como hay más de 2 variables, más de una variable, 2 o más, pues entonces van a aparecer combinaciones también. Y esto es como en la variable de una, ¿no? Pues derivas una vez y vuelves a derivar esa derivada y tienes la derivada de orden 2. Y así sucesivamente. Entonces, las derivadas con respecto a X doble, la segunda, pues se encuentra así, derivando la primera con respecto a X. Y el tipo de notación es igual, ¿verdad? Usamos un 2 ahí para leerlo así, la segunda derivada de f con respecto a x, segunda derivada de f con respecto a x. O en esta notación de doble subíndice, fxx va a significar exactamente eso, ¿no? Y lo mismo para la derivada doble con respecto a y, fyy, o segunda derivada parcial de f con respecto a y. ¿Qué hay que hacer aquí? Igual, ¿no? Mantener las demás variables constantes. Y aquí aparecen unas derivadas que se llaman mixtas. Aparece la derivada, por ejemplo, primero fue
vean, en este caso primero fue la derivada de f con respecto a x y después derivé con respecto a y. A esa le llamo la segunda derivada de f. Lo leo de derecha a izquierda con respecto a x primero, con respecto a y después. Y en la notación de su índice, vean las variables puestas en el orden inverso, ¿no? Aquí la lectura es directa. En esta es f parcial con respecto a x y luego parcial con respecto a y. ¿Ok? Y bueno, y existe la otra parcial. En el otro orden sería la parcial con respecto a y primero y después con respecto a x. Simplemente observen aquí, ¿verdad? Cómo está cambiado los índices. En esta lo leo así y acá lo leo así. La primera, no. Entonces ahí, cuando hay derivadas dobles en una función de varias variables, aparecen también las derivadas mixtas. Y así también, pues en el caso ya te imaginarás, cuando son una derivada de tercer orden, pues ya va a haber ahí combinaciones, ¿no? Por ejemplo, si es una función que depende de x, y y z, pues habrá derivadas terceras con respecto a x, terceras con respecto a y, terceras con respecto a z, y las mixtas, combinar ahí x, y z, de manera que hagas una derivación 3 veces respecto pues a las diferentes variables. Ahí van a aparecer varias combinaciones. A ver, veamos un ejemplo. Este ejemplo que estoy presentando aquí, una función de 2 variables. Entonces vamos a calcular las derivadas parciales de segundo orden. Y vamos a determinar nada más el valor de una de ellas en un punto específico. Aquí me lo están dando menos 1,2. Vamos a ver. Entonces, vamos a empezar a ver esto. Pues primero, lo primero, ¿no? Las derivadas de orden 1. Vamos a usar esta notación, la de subíndice, que se lee bien directa, ¿no? Entonces, estoy empezando con, pues si quiero, vamos a hacer aquí voy a cambiar un poquito de la forma en que lo desarrollan en el libro. Voy a empezar escribiendo la función. Aquí está. Fx de xy es 3x cuadrada 3x y cuadrada menos 2y más 5x cuadrada. Es la función que me están dando, xy cuadrada. Nada más que quiero hacer lo siguiente. Vamos a hacer, a ver, es esto tan simple, ¿no? Yo tengo f al inicio, este mapita. Aquí tengo f, entonces voy a calcular la parcial con respecto a x, voy a calcular la parcial con respecto a y, y después a esta le vamos a calcular la parcial con respecto a x y la parcial con respecto a y. O sea, estas ya vendrían siendo las derivadas dobles. Si te fijas aquí, pues aparece también la parcial de y con respecto a x. Perdón, primero lo vamos a hacer con respecto a y, y luego derivamos esa parcial con respecto a y con respecto a x. Aparecen las 4 mixtas, ¿no? Es un arbolito ahí binario. Aparecen las 4 mixtas. Y bueno, esas son las que vamos a hacer aquí. Lo voy a tratar de hacer en ese orden. Entonces, primero las parciales con respecto a x y con respecto a y. Vamos a ponerlas. Entonces, aquí vamos a derivar. Entonces, las primeras derivadas.
Voy a tratar de seguir el arbolito ese. Las primeras derivadas. Así. Este es f, la vamos a poner f de x y z. No, estoy escribiendo todo esto. Si no escribes esto, pues no importa, ¿no? Pero para recordar que depende de 3 variables, pues lo pongo así. Y como es la derivada con respecto a x, pues entonces mantenemos y y z constantes. ¿Qué vas a tener aquí? Pues vas a obtener, acuérdate, x constante, x es la variable, lo demás va a ser constante, lo observo aquí, esta va a ser una constante, esta también. Entonces, bueno, como lo hemos venido haciendo, es separar primero, lo voy a separar. La derivada parcial con respecto a x de 3xy cuadrada menos derivada parcial con respecto a x de 2y más derivada parcial con respecto a x de 5x cuadrada y cuadrada. Y bueno, aquí ya vamos derivando cada una. Como la x es la variable, las demás las considero constantes y tienes la parcial con respecto a x de nada más la x, ¿no? Menos, esta va a ser 0 porque no depende de x. Esto de una vez va a ser 0 y el otro me va a dar más, aquí vamos a sacar lo que se mantiene constante, que es el 5y cuadrada, y solo derivo con respecto a x cuadrada. Y eso pues ya me da, me da la derivada parcial de f con respecto a x. Aquí solo queda 3y cuadrada, dado que esta derivada vale 1, ¿verdad? Esta vale 1. Y acá me queda más 5y cuadrada por 2x. O sea, 10x y cuadrada, ¿no? La derivada de x cuadrada pues es 2x. Multiplicada por 5y cuadrada, 10xy cuadrada. Y ahí tengo ya la derivada de x, de f con respecto a x. Primera derivada. Vamos con ahora con la derivada con respecto a y de esta f. La voy a poner acá a un lado. X, y. Perdón, aquí le puse z, ¿no? Nada más que no. Este no va aquí. No depende de z. Es nada más hasta x. No sé por qué estoy pensando en 3 variables. Z en todo caso sería la variable dependiente. Bueno, entonces ahora enfrentemos la derivada de f con respecto a y. ¿Cómo va eso? A ver. Entonces ahí tengo la función y vamos a derivar con respecto a y. Va a ser entonces la parcial con respecto a y de 3xy cuadrada menos 2y más 5x cuadrada y cuadrada. Y sí, pues ya esto ya me la sé. Ahora la y es la que hay que derivar, lo demás se mantiene constante, pues entonces debe ser claro que esto equivale a 3, la primer término, parcial con respecto a y de y cuadrada, nada más, ¿verdad?
menos 2 por la derivada con respecto a y de la y más 5x cuadrada derivada parcial con respecto a x de y cuadrada. Ya estoy aventajando. Ya le estoy aventajando aquí un poco. Y entonces me queda 3x por 2y. La derivada menos 2 por 1 más 2y será entonces 10x cuadrada por y. Bueno, si quieren lo hago. Aquí ya me adelanté un poco, es 2y. Y entonces obtienes finalmente la derivada de f con respecto a y es igual a 6xy. Lo voy a poner en este orden. Bueno, así en el orden que salió. Menos 2 más 10x cuadrada y. Ahí está. Ahora vienen las dobles derivadas, nada más que de ahí van a salir dos de cada una. Por ejemplo, vamos a derivar la x, las mixtas, o las dobles, las derivadas dobles. De cada una van a salir dos. ¿Sí? Las derivadas dobles. Entonces, por ejemplo, la f derivada doble con respecto a x de xy, ¿qué significa esto? Esto significa que vas a derivar ahora, vas a encontrar la segunda derivada con respecto a x. Y esto significa que voy a derivar la primera derivada, las dos con respecto a x. Entonces, la que ya encontré, que es esta, la que está en el paréntesis, ¿verdad? Entonces simplemente vamos a hacerla. La derivada parcial con respecto a x de la que ya, de la primera derivada que ya encontré, que es volver a derivar esa derivada, pues ya está. Y veamos, ¿qué te da? ¿Qué te da? Pues te va a dar con respecto a y, pues aquí es la parcial con respecto a x, x cuadrada más la derivada parcial con respecto a x de 10x y cuadrada. Y bueno, pues esto pues listo. ¿Qué tienes aquí? Pues este es cero, ¿no? Pues esto es cero. Y el otro, el primer término es cero porque solamente depende de y, no de x. Y esta, pues sí, sale el 10 y cuadrada y derivas x, te va a dar 1. Te va a quedar más 10 y cuadrada por 1 por la derivada de x. Lo escribo. Por la derivada con respecto a x de la x. Y bueno, pues ya quedó así, ¿no? Me queda que la f la doble derivada con respecto a x de f es igual a 10x por y cuadrada. ¿Verdad? Y bueno, viene ahora la derivada de esa x con respecto a, voy a calcular ahora la de x, esta misma con respecto a y. ¿Y eso a qué equivale? Pues a que derive con respecto, primero, ahora con respecto a y, la derivada de f con respecto a x. Es decir,
vamos a derivar con respecto a y, esta misma que acabo de derivar, que es 3y cuadrada más 10xy cuadrada. Pues sí. Pues esta pues ya creo que está bastante rápido ver que es 3 por la derivada con respecto a y de y cuadrada más, estoy derivando con respecto a y, entonces la x permanece constante y derivo solo el 10, por supuesto que también, y derivo con respecto a y, la y cuadrada. Entonces esto me queda así. 3 es 2, 6y, más acá va a ser un 2 va a ser 20xy. Ahora ya tengo la derivada doble mixta, primero con respecto a x y luego con respecto a y. Y ya tengo estas derivadas. Vamos a hacerla en la otra columna, ¿no? Fíjate cómo las tengo aquí repartidas. Acá tengo las que son con respecto a y. Vamos a ponerlo para acá. Vamos a aprovechar este cuadernito. Las pongo acá. Y ahora me toca derivar esta de y con respecto a x. Primero lo voy a hacer y luego con respecto a y. Estamos hablando de las derivadas dobles. Vamos a ver. Entonces, primero vámonos con esta y. Ahora la voy a derivar. Ya está con respecto a y. Ahora con respecto a x. Me va a quedar así. Va a ser la parcial ahora con respecto a x de la parcial. O sea, también se escribe así. Déjame ponerlo con sus letras. También se escribe como la segunda parcial. Nada más que aquí un poquito de cuidado nada más. Que primero, aquí se lee de derecha a izquierda. Es decir, cuando la escribas así iterada, pues va a aparecer como la parcial con respecto a la x de la parcial de f con respecto a y. Es decir, va a ser la parcial con respecto a x de esta que acabamos de encontrar ahí arriba, que es 6xy menos 2 más 10x cuadrada y. ¿No? Y bueno, pues esto pues no está fácil ver que esta es 6y porque es la que se mantiene constante y derivas x con 6y, pues lo saco y derivo x con respecto a x, es 1. Y en el otro pues ya te da, ¿sí? Lo escribo, ¿no? Ya he venido escribiendo todo, pues, ¿qué más, no? Esta pues me va a dar la derivada con respecto a x. Con respecto a x del 2, que va a ser 0, más acá va a ser 10y y luego la derivada con respecto a x de x cuadrada. Y sí, esto va a quedar como 6y, esta es 0, y me queda el otro más 20. La derivada de x cuadrada es 2x, va a ser 20 xy. Y bueno, terminamos de calcular las segundas derivadas, que son 4. Ahora va la y, FYY, que significa la segunda derivada con respecto a y de f. Es decir,
que primero vamos a derivar, bueno, ya tengo la derivada con respecto a y, y ahora vuelvo a derivarla con respecto a y, esa misma. Así que va a quedar así. Va a ser la parcial con respecto a y de 6xy menos 2, que es la derivada primera con respecto a y. Estoy escribiendo y bueno, aquí va a ser entonces, de una vez saco constantes y derivas la y nada más para el primer término. Para el segundo, pues ya de plano ya le voy a poner 0 para que escribirlo. Y en la tercera, pues la que va a salir es la 10x cuadrada y vas a derivar con respecto a y la y. Entonces, y ya, aquí terminamos con la derivada con respecto a y doble de xy, que va a ser igual a 6x más 10x cuadrada. Ahí acabó la historia. Mira, observa algo aquí. Observa algo. Fíjate, esta es la derivada con respecto a xy. Esta que estoy aquí. La voy a subrayar. Es la derivada de x y primero respecto a x, luego respecto a y. Y esta mixta, esta que acabo de subrayar, es la derivada de y primero y luego la derivada de f con respecto a y primero y luego con respecto a x en segundo lugar. O sea, son las mixtas, pero están intercambiados los órdenes de derivación. No es coincidente no es con una coincidencia, pues que sean iguales. Eso es de un teorema más general, que es lo que voy a ver ahora, que cuando hay ciertas condiciones sobre la función, estas parciales mixtas pero hechas en diferente orden coinciden. Este se llama el teorema. Bueno, no he terminado el problema. El problema se trata de evaluar además, ¿verdad? La mixta XY en el menos 1, 2. Pues eso ya es puro, en menos 1, 2, pues eso es, finalmente no. Finalmente voy a evaluarla. A ver, entonces. Nada más evaluamos esta XY en menos 1,2. Esto es bien simple, ¿verdad? Simplemente, pues, porque simplemente vas a sustituir la Y, que es 2, y la X, que es 1. Otra vez la Y aquí, y esto se obtiene, que es 12 más 40, 52. No, pero es menos 1, ¿va? Este es menos 1, este es 2, me queda 12 menos 40. 12 menos 40 es menos 28. Digo, para evaluar la segunda derivada, y ya está el problema. Entonces, lo que estaba observando ahorita es acerca de la igualdad de derivadas parciales mixtas. Aquí está. Eso es cuando tienes una función, ¿verdad? Y que sus derivadas existen y además son sus derivadas de segundo orden, mixtas, existen y son continuas. Bueno, aquí dicen un disco abierto.
Eso, es porque esto de disco abierto se refiere a que es a un subconjunto en el dominio. Cuando es el tipo de vecindad, cuando estábamos en R, el disco pues era un intervalo centrado en un punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si este es X0, un disco para este pues es X0, X0, le voy a poner aquí menos R o menos delta y acá X0 más delta. Entonces, este intervalo definido así, también pues es un intervalo, así lo conozco, ¿no? Pero siguiendo aquí la analogía, podría pensar que ese es el disco. Esa es una vecindad, es una vecindad en R. O sea, es el intervalo X0 menos delta, X0 más delta. Un intervalo centrado en el punto X0 y 0. Pero cuando estás en R2, que va a ser el dominio de esta función, es una función en las variables X y Y, su dominio va a estar en el plano XY. Y en este plano XY, a un disco le llamo precisamente a un círculo que está centrado en un punto X0, Y0. Vamos a ponerlo. Y es aquí el punto X0, Y0. Y ese disco es el que conozco como este disco abierto, este círculo con centro ahí, es el que conozco como una vecindad también de X0. Este disco, ¿no? Este es el disco. Ponerlo así. Este es el disco. Es un círculo simple. Es un círculo simplemente alrededor del punto XY. Claro, ese disco pues va a tener un radio. Entonces aquí hablamos así. El disco está representado así. O sea, es el X menos X0 al cuadrado más Y menos Y0 al cuadrado menor que R. Entonces, ese es el disco. Este es el intervalo, ese es el disco. Este es el intervalo, este es el disco. Observa que le puse menor, o sea que no incluye la frontera. Bueno, ese es el disco abierto. Y ahí están definidas. Igual acá, cuando habla uno de la derivada de una variable, pues la función debe estar definida en un intervalo abierto del punto al cual estás calculando la derivada. Pero acá, como estás en el plano, pues entonces ya no son intervalos, son áreas, son regiones. Y la región más elemental acá, pues es un círculo. Eso es lo que está diciendo. Pero bueno, son funciones ahí que tienen derivadas continuas, dobles, x, y y x. Si eso pasa, entonces las derivadas van a ser iguales. Es lo que está diciendo. Cosa que pasó en esta, mira, esta es una función total, es un polinomial, pues es continuo en todos lados. Y calculaste sus derivadas, aquí está la primera con respecto a x, es un polinomio también. Y acá también un polinomio continuo en todos lados. Estas son derivadas continuas. Entonces de aquí ese teorema me garantiza que esas derivadas dobles mixtas, estas que subrayé, pues deberían ser iguales. Y en efecto lo son. Pues ya estuvo. Sí, bueno, mira, vamos a ver un problema que precisamente trata de eso. Hallar derivadas parciales de orden superior. Nada más que aquí son hasta de orden 3. Vamos a ver, entonces le vamos a dar, ya queda un minuto. Voy a hacer, vamos a hacerla. Queda unos minutos. Entonces demuestre que, pues vamos a ver, pues vamos empezando calculándola, ¿no? Por ejemplo, vamos a calcular
primero voy sobre la primera, que es fx. Fx, ¿quién es? Pues es la parcial con respecto a x de me voy a ir un poco rápido acá, de la función y a la x más x logaritmo de z. ¿Quién es esta? Pues derivemos con respecto a x el primer término, me va a quedar y por la derivada con respecto a x de a la x, que es la misma. Y después derivas con el siguiente término con respecto a x. El logaritmo es constante y la derivada de x con respecto a x es 1. Así que me quedo así. Ahora voy con respecto a z. Esta x porque es la que me está pidiendo con respecto a z. ¿Qué te dio con respecto a z? Pues va a ser la derivada con respecto a z de la derivada con respecto a x. De f con respecto a x. Es decir, me va a dar la derivada con respecto a z de y a la x más logaritmo de z. Observa que el primer término aquí, no depende de z, entonces su derivada va a ser 0. Así que te va a quedar 0. Y la derivada con respecto a z del logaritmo de z, pues te va a dar, con respecto a z, es 1 entre z. Esto me va a dar 1 entre z nada más. Bien, vamos ahora con la mixta, la otra mixta. Para la otra mixta, primero debo derivar con respecto a z. Ok. La parcial con respecto a z de la función original, y a la x más x logaritmo de z. ¿Qué tienes aquí? La primera derivada te va a dar 0 porque el término y a la x no depende de z. 0. Y la segunda, el segundo término, pues ahí la x va a ser constante y solo derivo respecto a z el logaritmo de z. Y esto va a ser que x por x entre z. ¿Ya? Y terminamos esta primera parte derivando la derivada que acabamos de encontrar ahora con respecto a z. Es decir, parcial con respecto a z de la parcial de f con respecto a... No, perdón. Va a ser ahora, voy a derivar. A ver. No, borrador. Déjame borrarlo. Es que es con respecto a x. O sea que vas a derivar con respecto a x la parcial de f con respecto a z, que acabo de calcular. Es decir, la parcial de x sobre z. Observa que, bueno, el 1 entre z va a salir porque la mantengo constante, dado que estoy derivando respecto a x, y por lo tanto solo obtengo nada más 1 entre z, ¿verdad? Porque la derivada de este es 1. Este es 1, así que solamente te queda 1 entre z. Y observa pues que coinciden, ¿no? La derivada de las parciales mixtas, ¿eh? O sea, estoy observando que las parciales mixtas son iguales.
Ok, bueno, terminamos aquí con, ya tengo XZ, pues ahora nada más la voy a derivar. Necesito voy a derivar cada una de estas, por ejemplo, aquí lo voy a hacer, aquí adelante vamos a derivar esta XZ ahora con respecto a Z, y ahorita la vamos a hacer, y la otra, esta la voy a derivar ZX también respecto a Z. Entonces, esta que acabamos de, pues nada, que te va a dar lo mismo, ¿no? O sea, es obvio que si estas son iguales y ahora la derivas con respecto a Z, esta f de, vamos a ver, déjame escribirlo así, esta X, eh, eh, que la caso. Este es, ya, pues me va a dar con respecto a Z, que te da menos 1 entre Z cuadrada. Y esta también menos 1 entre Z cuadrada. Nada más faltaría encontrar la ZZ para poder ahora derivar con respecto a X. Y eso pues lo podemos hacer. Vamos a hacerlo. Y ya terminamos. La f de Z. Y luego con respecto a Z. A ver, vamos a ver primero esta. ¿Cómo va a quedar? ¿Dónde está la función? Ahí arriba. Vamos a derivar con respecto a Z. Y a la X más. De hecho, ya tenemos una. Déjame calcular entonces la doble de una vez con respecto a Z de. ¿Dónde está con respecto a Z? Por aquí está. Aquí está. Es X entre Z. Ok, entonces derivamos la parcial de F con respecto a Z, que ya calculé. Esto que va a ser la parcial con respecto a Z de X entre Z. Y esa pues te da, pues la X sale y derivas parcial con respecto a Z de 1 entre Z. ¿Qué es Z? La menos 1. Entonces me va a quedar menos X sobre Z cuadrada. ¿Listo? Y ahora la vuelves a derivar con respecto a Z. No, ahora con respecto a X. La F de Z, ahora con respecto a X, pues entonces esta es la parcial con respecto a X de menos X sobre Z cuadrada. Y la Z, pues la 1 entre Z cuadrada sale y solo deriva X, que te va a dar 1, y por lo tanto 1 entre Z cuadrada. Pues ahí está. Hasta ahí le dejamos. Pues hasta ahí dejo esto. Y pues aquí, aquí terminamos. Ya quedó grabado ahí en su blog. Pues nomás lo que resta es ya quedó aquí. Entregarlos
ejercicios, hacer los ejercicios. Ahí les marqué, ¿verdad? Que les marqué allá. Esto ya está ahí.